Welcome back to the show, everyone. As you can see, I have Colonel Lawrence Wilkerson. Bienvenidos de nuevo al programa. Como podéis ver, hoy me acompañan de nuevo el coronel Lawrence Wilkerson y Larry Johnson para analizar las últimas noticias. Empezamos con Irán. Estados Unidos ha llevado a cabo dos ataques distintos durante la noche, y la represalia de Irán ha continuado prácticamente toda la noche y hasta ahora. Algunos de los impactos más destacados fueron en la base de Al-Azraq, en Al-Azraq, Jordania, que Irán afirma haber alcanzado, incluyendo hangares de F-18. También hay F-35 y otros aviones militares, además de diverso equipo desplegado allí. Y además, en las últimas horas, Irán asegura haber alcanzado con un misil el puerto de Fujairah y haberlo dejado fuera de servicio. Todo esto ocurre apenas un día y medio después de que Irán atacara dos superpetroleros, lo que ya había limitado la capacidad operativa de ese puerto. Y las defensas aéreas, señores, parecen estar en una situación crítica. Esto es Kuwait, el mayor almacén militar que respalda a las fuerzas de Estados Unidos en la región. Un dron Shahed 136 se estrelló directamente contra él, sin que hubiera ningún intento de interceptarlo. Así que en este momento, Estados Unidos está atacando el sur de Irán mientras hablamos. Los bombardeos continúan, señores. Coronel Lawrence Wilkerson, empiezo con usted. ¿Qué opina de la efectividad de los ataques estadounidenses? Y parece que estamos viendo muchas más pruebas de que los objetivos iraníes, los objetivos de Irán, están alcanzando su destino, mientras que Estados Unidos afirma que aproximadamente cada 6 horas lleva a cabo ataques a lo largo de la costa sur de Irán. ¿Qué le parecen estos acontecimientos? Hace tiempo que no hablo con usted. ¿Qué piensa? Creo que estamos cavando nuestra propia tumba cada vez más hondo con cada ataque de HIMARS o lo que sea contra Irán. Creo que el juego ya ha mostrado sus parámetros esenciales, y esos parámetros están claramente en contra de Estados Unidos y de la llamada coalición de los dispuestos, o como quieras llamarla, que se ha unido a ellos. Ya sea que hablemos de la zona que ahora está completamente devastada, casi hasta la costa, desde más o menos el sur de Basora hasta Mascate, con la posible excepción de la parte de Omán, que es lo único que queda ahí, ya no existe. Y por lo visto, con todo el poder militar que podemos reunir, capaz de lanzar misiles, artillería de cohetes y cosas por el estilo hacia la costa de Irán a lo largo del Golfo Pérsico, hemos concentrado todas nuestras fuerzas en esa zona. Hemos tomado el control de sus países. Dicho de otro modo, con nuestros recursos militares, especialmente en Kuwait. Y no veo que eso vaya a cambiar. Veo que la dinámica estratégica básica sigue siendo la misma. La diplomacia que supuestamente estábamos llevando a cabo ha quedado completamente apartada en lo que respecta al memorando de entendimiento, sobre todo el párrafo 5, y la delimitación, por así decirlo, de qué partes son el elemento más importante aquí, aparte del que mencionaré en un momento. El elemento más importante, por supuesto, es el estrecho de Hormuz. Olvidémonos de los demás temas, las reparaciones, la devolución del dinero, todo ese tipo de cosas. El estrecho de Hormuz y la cuestión nuclear son los dos asuntos centrales ahora mismo. El estrecho de Hormuz, por supuesto, coloca a Irán en una posición de ventaja. Y el memorando de entendimiento iba, en esencia, a sellar al menos una parte de eso. Así que cuando tuvo lugar el funeral en Teherán y tuvimos que posponerlo, decidimos, creo que probablemente ya lo habíamos decidido, que no íbamos a tener nada que ver con ello. No íbamos a aceptar un canal que permitiera a Irán actuar de forma independiente, ni otro que diera a Omán independencia. Y no fuimos capaces de ejercer suficiente presión sobre ellos para asegurarnos de que eso se ajustara a nuestros intereses y no a los de Irán. Creo que Omán se estaba preparando para tomar la decisión de actuar conforme a sus propios intereses. Y la propuesta catarí de crear un canal central quedó descartada antes incluso de empezar, porque todo el mundo vio claramente de qué iba. En resumen, el estrecho de Hormuz sigue siendo un elemento clave en todo este conflicto.
Irán, por lo que yo veo, tiene prácticamente la posición de ventaja, por mucho que digamos o intentemos hacer. Y luego está el asunto más grande, el tema nuclear. Trump parece haberlo olvidado por completo, salvo cuando de vez en cuando plantea la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno, que sería la única forma de tener un control real sobre cualquier material nuclear que Irán pudiera tener. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo Irán con eso ahora mismo? ¿De verdad Irán no va a fabricar un arma nuclear? ¿O es que Irán va a fabricar un arma nuclear? O quizá Irán ya la ha fabricado, ha acoplado la ojiva al misil y está preparado para lanzarlo si fuera necesario, esperando solo a ver qué hace Bibi Netanyahu y cómo podría reaccionar en un momento de desesperación. Y luego miras al Líbano. También es un desastre. Israel dice en Roma que va a hacer todo lo que se supone que debe hacer. Mientras tanto, siguen matando a más civiles libaneses. Vi la cifra el otro día y no me lo podía creer. No son de Hezbollah, son civiles libaneses los que han matado, miles de ellos, y las casas que han destruido. Y no van a marcharse, porque saben que si lo hacen, quedarán en mala posición para impedir otro ataque conjunto de Hezbollah contra Israel, que probablemente sería devastador, si no directamente existencial, para Israel. Así que, ¿dónde estamos? Estamos en un punto en el que Trump no tiene ninguna estrategia. Nunca la ha tenido, creo yo, más allá de hablar sin parar del tema y de ganar muchísimo dinero con ello. E Irán tiene todas las cartas. Y ni siquiera he mencionado el hecho de que detrás de ellos están China y Rusia, que es la verdadera razón por la que algunas personas en Estados Unidos están librando esta guerra. Sí, Larry, la misma pregunta para ti. ¿Cuál es el significado de los ataques de Estados Unidos y de la represalia de Irán? ¿Qué ha pasado exactamente y qué representa? Y cuéntanos, Estados Unidos, en concreto, ha atacado un cuartel militar, creo que matando a 7 militares que estaban destinados allí. No formaban parte del conflicto. Y como mostré antes, parte de la respuesta de Irán. Así que, ¿qué opinas de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas? Da la impresión de que esto va para largo, en cuanto a cuánto puede durar todo esto. ¿Qué piensas tú? Bueno, nos estamos desangrando mientras Irán tiene todas las ventajas. Así que, ya sabes, ¿con qué estamos atacando a Irán? Se ha difundido muchísima información errónea, que si les están lanzando misiles ATAC, no es cierto. Puede que hayan disparado algunos ATAC-MES desde Bahrein, directamente al otro lado del estrecho, pero eso está muy limitado, porque el alcance de los ATAC-MES es de unos 150 millas, y la distancia a través del estrecho es de 180 millas, así que hay un pequeño problema con la gestión de distancias. El sistema HIMARS dispara lo que se llama un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiado, o GMLRS. Bueno, ese tiene un alcance de unas 45 millas, así que podemos descartarlo también. Da igual que tengamos 10,000 de esos, no sirven para nada. No pueden alcanzar Irán. Así que solo te quedan los ATAC-MES. El problema es que los ATAC-MES ya no se fabrican, porque el ejército decidió que no los quería más, ya que llegan solo a la mitad de la distancia de lo que ahora se llama el misil de ataque de precisión. Pero entonces, ¿cuántos de esos misiles de ataque de precisión se han producido? La cifra para 2026 es 54. Vale, 54. ¿Y qué significa eso? Pues que tienes un número muy limitado que puedes lanzar. Alcanzan hasta 800 kilómetros. Pero en una semana te quedas sin misiles de ataque de precisión. ¿Y qué pasa con los Jazz y los Tomahawk? De nuevo, con cada uno que usan, creo que están reduciendo las reservas. Y si lo piensas, solo el CENTCOM tiene una demanda directa de estos. Bueno, olvida eso. El INDOPACOM, el comandante del Pacífico, el EUCOM, el comandante del Teatro Europeo, todos dicen, oye, necesitamos algunos Tomahawk para nuestra misión. Así que ahora Hegseth tiene que decidir quién recibe qué.
Pero el punto es que no tenemos un suministro ilimitado, ni de Tomahawk, ni de Jazz. Con cada día que pasa y Estados Unidos sigue atacando a Irán, estamos gastando misiles y armamento que no podremos reponer pronto. No se pueden reemplazar en un año, quizá en 3. Maybe replaceable in 3 years. Okay? And that's even a question mark because the Tomahawk. Vale, y eso ya es una incógnita porque el Tomahawk necesita 18 minerales de tierras raras diferentes. Buena suerte encontrándolos en China, porque China no los va a vender. Míralo desde el punto de vista de Irán. Todo lo que Irán tiene que hacer es atacar 10 objetivos una y otra vez, día tras día. Las 2 bases aéreas en Jordania, Muwafaq al-Salti y Príncipe Hassan. La base aérea en Bahrein, Al-Isa. La base aérea en Kuwait, Ali al-Salem. La base aérea en Qatar, si hiciera falta, Al-Udeid. La base aérea en los Emiratos Árabes Unidos, Al-Dhafra. Y el centro logístico naval en Oman, Duqm. Y ya está. That's it. They don't have to attack 50 or 100. Ellos no tienen que atacar 50, 100 o 1000 objetivos, mientras que Estados Unidos sí, porque dicen que van a degradar la capacidad de Irán para lanzar misiles o drones contra los barcos. Si vas hacia el norte, creo que se llama Bandar-e-Ghanim, que está al norte de la isla de Keshm, y luego sigues todo hacia el sur, es una costa de unos 300 kilómetros. A lo largo de toda esa costa hay misiles de crucero de defensa costera, zonas de lanzamiento de drones y emplazamientos de misiles balísticos de corto alcance. Y eso es solo en la costa. Además, en el interior de Irán hay también zonas de lanzamiento de drones y de misiles balísticos de corto e intermedio alcance. Y ni siquiera hemos empezado a hablar de los drones submarinos, los drones de superficie, los submarinos y las lanchas artilladas. Así que Irán tiene muchos recursos que Estados Unidos tiene que intentar atacar. Y Estados Unidos tiene municiones limitadas. No es física cuántica, es una simple cuestión de sumar y restar. Mientras tanto, todo lo que Irán tiene que golpear son esos 10 objetivos. Los bombardea día tras día. Y no sé si serán 5 días, 7 o 14. Pero en algún momento de ese proceso, esas bases se volverán inhabitables. ¿Y entonces qué hace Estados Unidos? No es que tenga 20 o 30 opciones distintas, no las tiene. Eso es lo más loco de todo lo que está haciendo Trump. That's what's so crazy about what Trump is doing. Yeah, well, I'll pull up on the screen Sí, bueno, voy a ponerlo en pantalla, como comentaba Larry, Coronel Wilkerson. Estos son los objetivos que Irán ha estado atacando, y lo ha hecho todos los días desde que Estados Unidos reanudó estos bombardeos. Y tengo la misma pregunta para usted, Coronel Wilkerson. ¿Qué está atacando exactamente Estados Unidos? Irán ha señalado que, por ejemplo, en Bandar Abbas, algunas instalaciones militares que hay allí, según ellos, llevan mucho tiempo abandonadas. Dicen que no hay nadie, que ahora mismo solo están golpeando zonas vacías. ¿Qué opina de eso? Estados Unidos sigue afirmando que está destruyendo instalaciones militares, aviones, bases de drones, defensas aéreas y demás. ¿Es cierto? En sus sueños. Pero aún así, todo esto es pura táctica, una auténtica tontería. No tiene absolutamente nada que ver con lo que creo yo Estados Unidos considera que debe hacer respecto a Irán, que es primero, asegurarse de que Irán pierda cualquier tipo de control dinámico y perjudicial para los intereses estadounidenses sobre el estrecho de Hormuz. Fracaso, fracaso, fracaso. Y segundo, eliminar el programa nuclear. Todo lo demás es solo ruido de fondo. Está matando gente, sobre todo en Irán. También está matando gente del otro lado, eso sí. Pero es irrelevante en cuanto a lo que realmente marca la diferencia. Lo que sí marca la diferencia es que Irán se está plantando con firmeza ante todo lo que le estamos haciendo y está devolviendo los golpes. Y en algunos casos, como señaló Larry, sus golpes están siendo más efectivos que los nuestros, por varias razones. Pero Irán conoce esas razones y va a machacar esas razones. Y nosotros no estamos haciendo nada, absolutamente nada, sobre lo que Trump ha dicho siempre, desde el principio, que es el problema principal, el programa nuclear de Irán.
Y por cierto, eso mismo dice Bibi Netanyahu, que ese es el problema principal. Y lo último que he oído, en relación con lo que Larry insinuaba más o menos ahí, que se nos están acabando los lugares a los que ir sin que nos destruyan, es que estamos decidiendo, o podríamos decidir en las próximas 48 o 96 horas, empezar a concentrar nuestros recursos en Israel. Piénsalo un momento. No solo Bibi se alarmará muchísimo al vernos ocupar todo su espacio aéreo, todas sus instalaciones militares y demás, sino que fíjate en el blanco tan perfecto que ofreceríamos si hiciéramos eso. Y sin embargo, estoy oyendo al Pentágono hablar de atrincherarse y consolidar recursos en Israel y de dirigir desde allí toda la acción que se desarrolla en el suroeste de Asia. Sería un error estratégico colosal. Espero que no sea cierto. Pero he visto a esta administración hacer cosas más absurdas, sobre todo a este secretario de Defensa. Y cada vez pienso más que su jefe del Estado Mayor Conjunto se comporta como un tipo de la Fuerza Aérea cada vez que leo el periódico o escucho algo sobre lo que estamos haciendo. Todo parece Fuerza Aérea, Fuerza Aérea, Fuerza Aérea. Y así no se gana una guerra. No me gusta insistir siempre en lo mismo, pero lo esencial sigue siendo el control del estrecho y el programa nuclear. Y no estamos haciendo nada para mejorar ninguna de las dos cosas. Sí, bueno, hablemos de lo que está pasando ahora, porque como decías antes, Larry, esto se está convirtiendo en un callejón sin salida. Sin embargo, Estados Unidos parece no verlo venir, y según el Wall Street Journal, Trump ahora se inclina por ampliar las operaciones, incluyendo el uso de tropas terrestres e incluso bombardeos. También quería poner aquí las declaraciones de Donald Trump, donde promete, y de hecho adelanta, que la próxima semana habrá ataques más importantes, especialmente contra infraestructuras iraníes. ¿Prevé que los ataques que estamos viendo esta semana contra Irán se amplíen? ¿Están considerando golpear objetivos energéticos u otros lugares dentro de Irán? Dejaré los objetivos energéticos para el final, pero al final los cumpliremos, ¿sí? Y los vamos a golpear muy duro esta noche. Muy duro, mañana por la noche. Muy duro la noche siguiente. Y la semana que viene será realmente mala para ellos, porque la semana que viene llegan las centrales eléctricas, la semana que viene llegan los puentes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas. Vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar. Y ahí vuelve ese tema, hacer la guerra para forzar la rendición. Larry, tus comentarios. Yeah, it didn't work the first time, not going to work this time, and in fact, Sí, no funcionó la primera vez y no va a funcionar ahora. De hecho, todos los países del Golfo están avisados, tienen que elegir. O apoyan a Estados Unidos o sus centrales eléctricas serán destruidas. ¿Y sabes qué? Es verano. No pueden vivir sin electricidad. Tendrán que abandonar sus ciudades. Así que se enfrentan a una elección bastante dura en este momento. E Irán, bueno, no está entrando en pánico. Irán sigue aumentando la presión. Y de hecho, creo que Israel está preocupado, muy preocupado, por la posibilidad de verse metido en la guerra ahora mismo. No quieren eso. Porque mira, un alto cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel, el propio ministro de Transporte, según se informa, revocó el permiso para que los aviones militares estadounidenses, especialmente los KC-135, pudieran aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion y permanecer allí. Israel dijo no queremos ser un objetivo, no queremos que nos ataquen. Si eso es cierto, entonces, volviendo a lo que decía el coronel Wilkerson, Estados Unidos está en un buen lío, porque lo van a expulsar de Jordania. Esas dos bases aéreas que están siendo atacadas van a recibir golpes cada noche, hasta el punto de que no quedará nada. Bueno, tendrán algunas pistas, pero estarán reparando las pistas todas las noches. Y poco más. Los demás servicios de apoyo serán destruidos. The U.S. troops are going to be redeployed. They're not going to keep
They're not going to keep U.S. Las tropas estadounidenses van a ser redistribuidas, no van a mantener aviones norteamericanos basados allí. Así que en la práctica Estados Unidos está siendo expulsado de Oriente Medio, y ese es precisamente el objetivo declarado de Irán. Pero sea de forma legal o de hecho, está ocurriendo. Así que bueno, Trump puede hablar todo lo duro que quiera. Mi predicción es que a mediados de la próxima semana estará suplicando a través de los pakistaníes. Es decir, saldrá diciendo algo como, oh, Irán ya ha tenido suficiente, les hemos forzado la mano, ahora están pidiendo negociar, así que vamos a ser comprensivos con ellos. Tonterías. Va a ser Estados Unidos quien ceda, porque no va a poder resistir el daño que se está causando a sus fuerzas. Y además está el caos económico que se está extendiendo. Ya se está viendo, el diésel, los precios del diésel están subiendo. Y van a seguir subiendo, porque hay una escasez global de diésel. El combustible que sale del Golfo Pérsico, el crudo agrio, el crudo con alto contenido de azufre, es el que se necesita para producir diésel y combustible de aviación. Pues bien, un 25% del suministro mundial se ha cortado y no va a volver pronto. Así que vamos a ver precios cada vez más altos, tanto en el diésel como en el combustible de aviación. Y solo para añadir a eso, Rusia ha hecho obligatorio que todo el diésel se utilice dentro del país, no fuera. Así que básicamente no está saliendo nada de allí. Y ahora tenemos también un fenómeno nuevo, que es muy interesante de observar. Si sigues a los comerciantes de petróleo en este momento, es realmente curioso ver lo que está pasando. Se está dando una situación inversa con China respecto a lo que era la política anterior. La OPEP lo hizo. Rusia lo hizo. Antes, quien producía petróleo en grandes cantidades podía influir en el precio del crudo. Pero ahora, quien lo usa, la economía número uno del mundo, sin duda la número uno, que consume petróleo y lo hace en cantidades enormes. Y cuando decide volver a llenar su reserva estratégica de petróleo, que es justo lo que está considerando ahora, influye en los mercados del crudo porque consume muchísimo y tiene una capacidad enorme para hacer todo lo necesario para diversificarse. Tiene la mejor energía renovable del mundo, enormes reservas de carbón y ejerce una gran influencia en el mercado del petróleo precisamente por lo mucho que consume. No porque venda, ni porque tenga petróleo, sino por su nivel de consumo y por lo importante que es para la economía mundial a la hora de controlar los precios. Así que ahora mismo hay un fenómeno completamente nuevo operando en los mercados del petróleo. Y China está esperando para decidir en qué dirección quiere moverse en todo esto. No sé qué va a hacer, pero ahora tiene una influencia enorme en los mercados, porque es un consumidor gigantesco. Sí, Coronel Wilkerson, sigo con usted. Todo este asunto de probablemente estoy pronunciando mal el nombre, la montaña Pickaxe. He visto informes que dicen Pickaxe, sí, la Pickaxe. Bueno, sobre la montaña Pickaxe, he leído que está fuertemente fortificada y que la única forma posible de penetrarla sería con un arma nuclear táctica. ¿Qué opina de eso? Trump está realmente amenazando con un ataque nuclear contra Irán. ¿Y qué consecuencias tendría algo así? Porque, claro, hay muchas dudas sobre si eso serviría de algo en primer lugar. Pero ¿cuál es su opinión? Bueno, antes de nada, quiero recordar lo que ya he dicho en otras ocasiones. Creo que Estados Unidos será el primer país que vuelva a usar un arma nuclear, ya sea contra seres humanos o contra territorio habitado por seres humanos. Lo hicimos en 1945. Lo volveremos a hacer. Así que esa es una respuesta general a tu pregunta. ¿Usaría Trump un arma nuclear? Claro que sí, sin ninguna duda. Claro que sí. Si el Pentágono se lo presentara como una opción que podría funcionar y que podría hacerlo con un riesgo mínimo, con un fallout, por así decirlo, tanto en el sentido literal como en el sentido político. No tengo ninguna duda al decir que Trump lo haría. No creo que necesite hacerlo, pero creo que lo haría. Y yendo un poco más allá, ¿lo haría Bibi Netanyahu?
Sigo volviendo a ese capítulo del libro de Cy Hirsch sobre lo que Jonathan Pollard entregó a Israel. Y al parecer, una de las cosas que entregó fue el conocimiento y los planes, y han actuado según esos planes, de armas termonucleares. Me han dicho que podrían ser 25 o 30 del arsenal que tiene Israel, que en total serían entre 60 y 300 armas. ¿Quién sabe cuántas tienen realmente? Me dicen que algunas de ellas son termonucleares. Y eso cambia por completo la ecuación, si es cierto, porque una bomba termonuclear es muchísimo más potente que una bomba atómica normal, como las que lanzamos sobre Hiroshima y Nagasaki. Miles de veces más potente que esas bombas. Basta con ver las pruebas en el atolón de Bikini para hacerse una idea de la magnitud del cambio y de lo que significa una bomba termonuclear. Así que estamos ante una situación en la que, si se usaran ese tipo de armas, sí, podría borrarse del mapa toda la zona de alrededor e incluso la propia montaña. ¿Quién sabe? Espero que no lleguemos a eso. Espero que ni siquiera pensemos en usar ese tipo de armas. Espero que no pensemos en usar ningún arma nuclear. Pero, de nuevo, vuelvo al hecho de que Bibi está en problemas ahora mismo. Está en serios problemas políticamente y quizá incluso en lo que respecta a que el Estado de Israel sobreviva a su mandato. Así que bueno, ¿qué va a pasar en Israel? ¿Qué va a pasar políticamente? ¿Y qué va a pasar si Irán decide, por ejemplo, que el acuerdo con el Líbano es una basura, que sinceramente creo que lo es, que Israel no va a cumplirlo de ninguna manera, y que va a ponerse en posición de impedir que Hezbollah actúe en coordinación con Irán? Y entonces Irán dice, bueno, pues lo haremos igualmente. Y Hezbollah causará el daño que pueda, cuando pueda y como pueda. Y una vez más, Israel se verá en una situación extrema. Larry tiene razón. Ellos lo perciben. No quieren eso. De verdad que no lo quieren. Y menos aún en plena campaña electoral. Pero la situación se está volviendo muy, muy delicada para Israel ahora mismo. ¿Y Trump está teniendo eso en cuenta? ¿O simplemente Bibi viene a por su dosis de adrenalina? Viene a Washington para conseguir, ya sabes, la bendición del presidente de Estados Unidos y poder volver a ganar las elecciones. Creo que es este fin de semana cuando se supone que viene. No lo sé. Pero sí creo que estamos entrando en una etapa en la que las dinámicas pueden cambiar de forma considerable. Y luego, hay que tener en cuenta que sobre Irán, ahora mismo, está la primera economía del mundo, con todo lo que eso implica, y probablemente también el primer poder militar e industrial junto a Rusia. Tienes a esos dos países muy interesados en la supervivencia de Irán. Creo que lo bastante interesados como para asegurarse de que ocurra. Esta es una situación que nadie en el Pentágono había imaginado, creo yo, que China respondería, y lo haría de esta manera indirecta. Pero lo están haciendo, están respondiendo. Y en cierta medida, Rusia también. Así que estamos en guerra con las mayores potencias del mundo, aunque desde perspectivas diferentes. Sí, muy buenos puntos, Coronel Wilkerson. Larry, ¿quieres comentar algo sobre eso? Pero además, quiero poner unas declaraciones que hizo Trump hace unos días a los medios, que casi dan a entender que Estados Unidos ya ha usado armas nucleares. No creo que eso haya pasado realmente. Sería bastante difícil ocultar algo así. Pero en cualquier caso, creo que sus palabras son importantes. Esto fue lo que dijo en el canal Salem News. Ha hecho un buen trabajo. Si yo no estuviera, o si Bibi no estuviera, sobre todo los dos juntos, Israel no existiría hoy. No les habríamos atacado con los bombarderos B-2. Sabes, iban a tener un arma nuclear en unas 2 semanas. Si no los hubiera atacado con una nuclear, en 2 o 4 semanas habrían tenido un arma nuclear, y una vez que la tuvieran, la habrían usado. Y ahora mismo ni siquiera existiría Israel. No, Bibi es bueno. ¿Hay alguien en Israel mejor que él?
Ese fue su comentario sobre Netanyahu, pero cometió un pequeño desliz que llamó la atención de la gente por aquello de golpearlos con lo nuclear. Pero Larry, ¿qué opinas tú de esto? Da la impresión de que Estados Unidos está subiendo una escalera de escalada sin fin, una que parece tener consecuencias mucho más graves que posibles beneficios. Well, number one, the Iranian Bueno, para empezar, nuclear sites los sitios nucleares iraníes son prácticamente inmunes a ataques nucleares. Se han construido precisamente para resistir una explosión nuclear, ¿vale? Están mucho más profundos bajo tierra de lo que muchos en Occidente imaginan. He oído que Alastair Crooke ha estado en algunas de las instalaciones. Así que ya sabes, es como en esa película Independence Day, cuando llegan los alienígenas, lanzan armas nucleares y siempre te rebotan. No tuvo en absoluto el efecto que esperábamos. Pues bien, eso que Trump está considerando. So that is what Trump's looking at. Number two, the Majli, En segundo lugar, el Majlis, ya sabes, el Parlamento, en realidad no se había reunido en sesión desde el 28 de febrero. Volvieron a reunirse anteayer. Estoy oyendo informes de que van a aprobar leyes, medidas legislativas. Una de ellas, prohibir cualquier negociación adicional con Estados Unidos sobre cualquier tipo de memorando de entendimiento, a menos que haya concesiones concretas por parte de Estados Unidos desde el principio, como descongelar primero esos malditos activos y levantar las sanciones después. Pero además van a actuar para que Irán se retire del Tratado de No Proliferación, el TNP. Así que una vez que se retiren del TNP, creo que el camino quedará abierto para que Irán construya una bomba nuclear. Yo, personalmente, creo que Irán va a construir una bomba nuclear. Puede que lo hagan más pronto que tarde, como resultado de estos ataques continuos de Estados Unidos. Estados Unidos violó cada una de las partes del memorando de entendimiento y trató de culpar a Irán. Irán cumplió con el acuerdo. Fue Estados Unidos quien lo rompió, digan lo que digan. Y creo que muchos en Irán han llegado a la conclusión de que la única forma de sobrevivir y no tener que enfrentarse a ataques constantes es tener una bomba nuclear como seguro. Así que pienso que, Trump, con todas sus amenazas y protestas cuando la detonen, será un juego completamente distinto. Sí, y Coronel Wilkerson, Trump dice que es Irán quien está pidiendo llegar a un acuerdo, que prácticamente lo está suplicando. Él no está muy seguro de querer hacerlo. ¿Tiene algún comentario sobre lo que acaba de decir Larry y sobre, cuál es siquiera el sentido de todo esto? Siento que ya hemos pasado por esto antes. Llevo tiempo diciendo que casi parece que hemos vuelto a abril, en plena fase de esos 39 días de agresión inicial. Pero, ¿qué opina usted? Bueno, es una buena observación. Con Trump no cambia nada. Sigue repitiendo lo mismo una y otra vez, como un disco rayado. Ahora está ganando mucho dinero con esa aguja que entra en el surco, sale del surco, vuelve a entrar y vuelve a salir. Y su familia también. Quiero decir, están aprovechando todo esto para sacar montones y montones de dinero fácil. Pero aparte de eso, no tiene ningún plan. No tiene estrategia. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Y eso es especialmente cierto en lo que respecta al uso del ejército. Y estoy de acuerdo con Larry en que, de hecho, yo iría incluso más atrás que esa reunión del Majlis o esa sesión del Majlis. Creo que tomaron la decisión hace mucho tiempo, y cuando digo ellos, me refiero a la cúpula de la Guardia Revolucionaria, de que iban a construir un arma nuclear. Y la verdad es que no sé si ya lo han construido, si están en proceso de hacerlo, o si simplemente está en camino, por así decirlo, que lo van a construir. Creo que Ted Postol tiene razón al decir que hay al menos un 60 o 70% de probabilidades de que ya tengan uno, dos o incluso varios. Eso fue exactamente lo que nos pasó con los norcoreanos. Y por cierto, no detectamos su primera prueba en absoluto. No habríamos detectado la segunda si el Centro Sísmico de Ginebra no nos hubiera avisado de un evento.
lo localizamos en el mapa, lo analizamos y dijimos, bueno, digamos que la segunda vez ya sabíamos dónde mirar. Y cuando realizaron una segunda prueba, un poco más grande, de unas 3/4 partes de un kilotón, la primera fue de aproximadamente medio kilotón, la detectamos. Y supimos con total certeza que lo que le estaban diciendo a Jim Kelly era correcto. Tenían un arma nuclear, o 2, o 3, o 4, o como dijo Kim Jong-un, 12. Creo que los iraníes están en ese punto. Creo que han aprendido la lección. Y la lección es que si tienes un arma nuclear, nadie te molesta. Si no la tienes, Estados Unidos te perseguirá sin descanso, sobre todo con Donald Trump. Y no hay coordinación, ni estrategia, ni perspectivas de nada mejor, salvo resistir, mantenerse firmes y apoyarse en sus dos pilares estratégicos principales, por así decirlo, el control del estrecho de Hormuz y su programa nuclear. No veo que tengan alternativas. Y luego, si metes a Netanyahu en la ecuación, dices, bueno, ese hijo de perra podría usar una en cualquier momento. También necesitas algo que lo disuada, sobre todo si vuelve a ser reelegido. Espero por Dios que no lo sea. Pero si lo es, vas a necesitar algo que lo frene. Sí, y tenemos noticias de última hora. Irán lleva todo el día, desde que me he despertado esta mañana, atacando Irak, especialmente a las fuerzas estadounidenses, en particular en las zonas kurdas donde tienen apoyo. Incluso Trump dijo en su momento, tenemos a otra gente que puede hacer una invasión terrestre. Normalmente se refería a esas fuerzas. Pero ahora hay informes, según medios israelíes, de bajas militares estadounidenses. Así que, Larry, quería preguntarte, ¿qué pasa primero con el personal militar estadounidense que está en esas bases que siguen siendo atacadas? Apenas oímos informes sobre bajas. Y también, ¿qué pasa con cosas como los F-18 de los que hablábamos al principio del programa? Han desaparecido, han sido destruidos. Quiero decir, ¿cómo funciona exactamente esto cuando Irán está golpeando esos lugares y Estados Unidos parece simplemente mirar hacia otro lado? Da la sensación de que en realidad no les preocupa demasiado. Well, bunkers. You get into bunkers underground. Bueno, los búnkeres. Te metes en búnkeres subterráneos, te escondes y esperas que no te alcance de lleno. Verás, justo después del 17 de junio, tras la firma hace más o menos 30 días, Pete Hicks dio órdenes de empezar a retirar las fuerzas estadounidenses. Se iba a hacer por fases. En las 2 últimas semanas tuvimos informes de que los B-52 que estaban basados en Londres regresaron al territorio continental de Estados Unidos. Los F-15 que estaban en Jordania volaron de vuelta al Reino Unido, y los F-22 que estaban desplegados en primera línea también se retiraron de la zona. Luego, en los últimos 3 o 4 días, ha habido mucha confusión y, al parecer, muchas de las órdenes de retirada se han suspendido. Así que ahora se les ha ordenado quedarse donde están. Pero ya no tenemos la misma estructura de fuerzas que teníamos, digamos, el 27 de febrero. Para lanzar a evasivos, está mucho reducida. Mira, hasta ahora estos ataques se han limitado a las zonas costeras. Y bueno, Estados Unidos no tiene un suministro ilimitado de armas. Así que cada día que usa una, es una menos disponible para Indo-PACOM o para EUCOM. Eso crea, ya sabes, un verdadero dilema estratégico para Estados Unidos. Pero si Estados Unidos, como se está comentando, llegara a plantearse el uso de tropas terrestres en Irán, vale, que alguien me explique qué se supone que van a hacer. ¿Vamos a llevar a cabo una operación terrestre como la invasión de Irak en 2003? Pues bien, denos 11 o 12 meses. Quizá podríamos reunir unos 200,000 soldados en un lugar que va a estar constantemente bajo ataque de drones y misiles balísticos de corto alcance, matando a las tropas que intenten, ya sabes, desplegarse. ¿O esto significa que vamos a intentar hacer desembarcos anfibios en Chabahar? Sí, claro, llevar a esos malditos marines a tierra. Tienes 5,000 de ellos. ¿Y luego qué? ¿Cómo los apoyas y los mantienes cuando Irán va a lanzar una lluvia de misiles y drones contra esas tropas? No es solo artillería.
Dios mío, nuestra capacidad logística para proyectar y mantener esa fuerza simplemente no existe. Espero de verdad que haya alguien en la cadena de mando que se dé cuenta y diga, no vamos a hacer eso porque sería una misión suicida para esas tropas. ¿O qué? Tomar la isla de Karg. Lo mismo. La gente ve demasiadas películas de Hollywood y se piensa que basta con enviar unos aviones y soltar a las tropas. No tengo ni idea de cuántas tropas harían falta para, digamos, asegurar la isla de Karg. Creo que serían unas 2,000. Así que cuando piensas en 2,000, tienes que preguntarte, vale, ¿cómo las llevamos allí? Bueno, si las vas a transportar en avión, el C-130 solo puede llevar entre 90 y 92 soldados con todo su equipo de combate. El C-17, que es un avión más grande, solo puede llevar unos 30 soldados más que el C-130, es decir, unos 126. Así que incluso con el C-17, para trasladar a más de 2,000 soldados, harían falta casi 20 vuelos de C-17. O sea, vamos a parar un momento. Ojalá la gente dejara de decir estas tonterías, porque no tiene sentido. Si haces eso, lo único que vas a conseguir es... Más vale que tengas preparadas las bolsas para los cuerpos, porque van a acabar apilando cuerpos de soldados estadounidenses. Déjame reforzar lo que acaba de decir Larry con un poco de historia. Cuando analizábamos la parte de Desert Shield, dentro de Desert Shield, Desert Storm, la primera guerra de Irak, sabíamos, y en especial lo sabía Gus Pagonis, el logista que se encargaba de toda la logística para Norm Schwarzkopf, que no teníamos prácticamente nada. No teníamos forma de entrar en la zona, salvo aterrizar en unos pocos aeródromos aliados y avanzar a pie. Así que lo que hicimos fue aprovechar esos 6 u 8 meses de preparación, la fase de Desert Shield, para construir la instalación de tránsito más moderna, sofisticada y eficiente que se había hecho hasta entonces. La llamábamos algo así como entrenamiento de movimiento y rehabilitación avanzada, o movimiento y preparación avanzada, algo por el estilo. Era una instalación magnífica, capaz de recibir a miles de soldados a gran velocidad y canalizarlos hacia cualquier frente de la región donde quisiéramos combatir. En este caso, principalmente Irak. La segunda vez que entramos, en 2003, bajo George W. Bush, teníamos esa instalación. La reactivamos, la modernizamos un poco y volvimos a hacer lo mismo. Ahora no tenemos esa instalación. Ha desaparecido. Los iraníes la han destruido por completo, hasta el último rincón, por lo que yo puedo saber. Y estamos ahí, simplemente, con las fuerzas que van llegando, que son sobre todo unidades armadas del tipo MLRS. Ya sabes, los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. El HIMARS es todo un sistema enorme de armamento. Van desde los MLRS, que alcanzan unos 15 kilómetros, los de alcance extendido unos 30, hasta, como decía Larry, el misil único ATAC-MS, que puede llegar a 500 kilómetros si se lleva al máximo en su versión de largo alcance. Así que es todo un conjunto de armamento. Y eso es todo lo que tenemos allí, por lo que puedo ver ahora mismo, porque todo lo demás ha sido destruido, igual que en Bahrein. Y me dicen que mucho de eso también ha sido destruido alrededor de Al-Hadid, la instalación más grande que teníamos en la región para el lanzamiento de aeronaves. Y otras instalaciones parecidas también han desaparecido. Así que Larry tiene razón. ¿Cómo organizas algo así? No tienes un punto de partida. Entras en Irak. ¿Y qué hace Irak contigo si lo haces allí? ¿Y cómo lo haces? Porque allí no hay instalaciones, de verdad. No hay bases de preparación, ni un lugar donde puedas llevar a miles y miles de tropas, ponerlas a punto y luego lanzarlas de alguna manera que no sea un desastre en sí misma. Larry tiene razón. Quiero decir, ¿cómo vas a aterrizar en carga? En serio. ¿Vas a lanzarte en paracaídas? Buena suerte, paracaidistas. Si pensabais que os disparaban duro con ametralladoras desde tierra, esperad a que os alcancen los drones. Eso. Segravatief min tambo for fire del ejército, y excusa en su, pero hay algunos skinny.
Como la logística. Yeah, well, Yeah. we saw what happened during that. Sí, bueno, vimos lo que pasó durante lo que parecía ser algún tipo de operación que llevó al derribo del F-15. Vimos lo que ocurrió allí. No salió muy bien. Un poco de última hora antes de volver contigo, Larry. Parece que Estados Unidos está haciendo lo que suele hacer en tiempos de guerra, atacar infraestructuras civiles. Esta vez, un hospital infantil en Abbas, donde ahora mismo se están produciendo bombardeos. Y luego, bueno, para los dos, no falta atención a la expansión de los esfuerzos bélicos, a la ampliación de la guerra en este momento, mientras funcionarios de defensa del Pentágono informan a Trump sobre acciones militares en Cuba, incluyendo una campaña de asalto anfibio y aéreo. Así que ataques aéreos propios sobre Cuba, lo que ampliaría el escenario de guerra de forma muy significativa, y sería algo sin precedentes a solo 90 millas de la costa de Florida. Así que, Larry, tus comentarios sobre esto. Estados Unidos avanzando, o quizá escalando, esa montaña de tensión con Irán y al mismo tiempo mirando hacia Cuba. The mountain of escalation with Iran, and now also looking at Cuba. Well, again, we're going to. What's the Bueno, end otra game? vez, ¿cuál es el objetivo final? Supongamos que enviamos tropas a Cuba. Ellos tienen una fuerza guerrillera. Su ejército y sus milicias están preparados para luchar como insurgentes. Así que en realidad probablemente sufriríamos más bajas allí que en la guerra con Irán, simplemente porque va a haber más, ya sabes, más tropas en contacto directo con la población. Y luego pasa lo de siempre, si lo rompes te haces responsable. De repente, Estados Unidos tendría que encargarse de suministrar agua, electricidad, comida, y te aseguro que ahora mismo el ejército estadounidense no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, ¿en qué se van a centrar? ¿En el apoyo logístico de la operación en Cuba o en mantener la logística necesaria para sostener las operaciones en Irán? Porque hay que tener en cuenta que con cada día que pasa y cada ataque con misiles, hay menos misiles en el arsenal estadounidense, y esos no se pueden reemplazar. That's fewer missiles in the U.S. arsenal that it cannot be replaced, and it's going to reach a critical level. Y esto va a llegar a un nivel crítico, sobre todo en lo que respecta a los Tomahawk y los Jazz. Así que ya sabes, aquí no hay ningún tipo de pensamiento estratégico. Todo esto es una reacción emocional. Y creo que lo que vamos a ver es que probablemente a mediados de la próxima semana el discurso de Trump va a cambiar. Dirá algo así como, sí, hemos machacado a Irán, ahora Irán está suplicando sentarse a negociar. Así que probablemente dirán que van a hablar con los iraníes. Pero la realidad es que Trump va a estar suplicando a los pakistaníes que intervengan con Irán. Y creo que Irán le va a decir a Pakistán que se olvide, que ya no están interesados. De acuerdo. Coronel Wilkerson, como Larry mencionó antes en el programa, la mayoría del Parlamento iraní ha rechazado por completo el memorando de entendimiento, a pesar de que Trump sigue hablando de él. Pero antes me gustaría conocer también su opinión sobre la cuestión de Cuba, porque esto sería algo sin precedentes, sobre todo teniendo en cuenta, como decía Larry, el auténtico caos logístico que supondría. Y eso sin mencionar lo desbordado que está ya todo este escenario, con una guerra a apenas 90 millas de la costa de Florida, mientras otra guerra impopular sigue en marcha en Irán. Parece que todo esto tendría muchas consecuencias. ¿Qué opina usted de este informe? Bueno, creo que es justo el tipo de cosa que haría Trump. Quiere desviar la atención de las guerras que están fracasando. Las dos están fracasando. La de Ucrania creo que va a demostrar de forma muy clara que está fracasando en los próximos 12 meses. Y la del Golfo también está fracasando. Desvías la atención empezando otra guerra. Es la técnica habitual de Trump. Y da igual si todo se va al garete, que creo que pasará bastante rápido, porque él ya habrá conseguido lo que quiere. Habrá desviado la atención y nos estamos acercando a las elecciones de mitad de mandato. Necesita algo que distraiga a los estadounidenses, y va a usar eso para hacerlo. Y su virrey en Venezuela estará encantado de ser virrey en Cuba.
Así que tiene una tarea bastante clara para esa parte de su administración, su gabinete, que ahora mismo es la más inestable. Tengo entendido que hay una gran disputa entre Rubio y Vance, sobre todo por quién va a sustituir a Trump. Y eso encaja perfectamente con la forma en que Trump hace las cosas. No me sorprendería en absoluto, Danny, si fuera y se quedara también con Groenlandia, o al menos si hiciera algún movimiento sobre Groenlandia para consolidar el control de Estados Unidos sobre la parte norte, especialmente la que está dentro del Círculo Polar Ártico. No me sorprendería lo más mínimo. Es un hombre que hace lo que quiere, cuando quiere, y le da igual todo lo demás, incluida la Constitución y el resto del gobierno. Yeah, well, Larry, Sí, bueno, Larry, tus comentarios sobre... Ya sabes, ahora que hay informes, más detalles sobre este hospital en Avaz, creo que es un hospital infantil oncológico que fue atacado. Están evacuando a todos los pacientes, sí. Todo lo que hace la administración Trump, y especialmente Donald Trump en persona, todo lo que dice y luego hace, es un crimen de guerra, por definición. No solo los ataques contra infraestructuras civiles. Creo que también se va a alcanzar una planta siderúrgica, la zona. También destruyeron el Museo de Lucha Libre, o el Coliseo, el sitio donde entrenan y todo eso. Nos sorprende. Exacto. Y también hay informes de que atacaron almacenes con grano y trigo en Khuzestan. Y como Khan lo negó, publicaron una de esas cosas horribles, puedo buscarla en un momento, en las que, ya sabes, supuestamente verifican los hechos de las afirmaciones iraníes. Pero Larry, ¿qué opinas de esto? Creo que es una parte realmente importante de cómo debería verse esta guerra en los libros de historia. One word. Intaham. Una palabra, es venganza en farsi. Eso era lo que se coreaba en las calles de Qom y Mashhad la semana pasada. Así que los iraníes quieren venganza, no quieren negociación. Y el ataque a ese hospital no hace más que reforzarlo. Si quieres llamarlos las voces dentro del gobierno iraní, adelante. Yo no quiero llamarlos moderados ni radicales. Me parece un lenguaje absurdo. Pero aquellos que pensaban, vale, probemos con las negociaciones, ahora han quedado desacreditados. Ya no tienen ningún argumento. Y en lugar de defender eso, ahora están en posición de decir sí, Estados Unidos debe ser castigado. Al-Mojtaba. Jamenei dejó eso muy claro en sus últimas declaraciones escritas relacionadas con la muerte de su padre. Así que, de nuevo, no me sorprendería que para finales de la próxima semana veamos algo dramático por parte de Irán que cambie por completo la situación en Oriente Medio. Y la gente dice, bueno, si Irán desarrolla un arma nuclear, Israel va a responder con otra. Yo no lo creo, porque si Israel ataca con un arma nuclear, Irán va a responder con otra. Y entonces, destruir Israel es as café with destruir Irán. Desde luego que sí. Sí, bueno, ya sabes, Danny, si quieres pensar en unas palabras realmente premonitorias que vuelven a tener sentido hoy, en diciembre de 1941, cuando Yamamoto se asomaba desde la cubierta de su portaaviones, o lo que se dice que dijo, algo así como, temo que lo que hemos hecho ha despertado a un tigre dormido y lo ha llenado de una determinación terrible. Temo Pamber por Tor Damisu y lo hemos sanado de una Darvernenestrang. Sí, por supuesto. I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo. En cuanto a estos ataques, señores, quería preguntar ahora por Yemen, que también ha entrado en la guerra. Hay informes que dicen que Irán advierte de que Estados Unidos puede esperar que otras vías marítimas se vean interrumpidas pronto si continúan los bombardeos estadounidenses. Creo que se refieren al estrecho de Bab el-Mandeb. Así que, Coronel Wilkerson, empiezo con usted. Quiero conocer su opinión sobre esto. Este es un movimiento que no se había puesto en práctica hasta ahora, durante toda la agresión estadounidense e israelí contra Irán. Y por supuesto,
con la intensificación de los ataques, incluso los ataques genocidas sobre el Líbano. Of attacks and genocidal attacks on Lebanon. Bueno, te remito a los comentarios de Hegseth. No recuerdo exactamente cuáles fueron, pero venían a decir algo así como, esto se va a acabar muy rápido, vamos a hacer que los hutíes salgan huyendo. Y al final, los que salimos huyendo fuimos nosotros. Y bueno, estuve hablando con algunas personas en el Capitolio sobre la información que tenían respecto a lo que estaba ocurriendo en Yemen en relación con Arabia Saudí, porque según yo entendía, la guerra nunca se había detenido. Que seguían pasando cosas, sobre todo del lado saudí, pero también del lado hutí. Que el conflicto que Arabia Saudí había iniciado contra los hutíes seguía activo, y que nosotros nos implicamos, ayudamos, proporcionamos inteligencia, bombas y todo lo demás para facilitar la tarea a los saudíes. Y aún así, no consiguieron derrotar a los hutíes. Y ahora entiendo que la situación ha llegado al punto en que los hutíes parecen estar apuntando a destruir el oleoducto saudí. Además de lo que ya hicieron en el pasado en el Mar Rojo, que creo que podrían volver a hacer sin problema, tendríamos el mismo conflicto otra vez. Y, como ha señalado Larry, no tenemos ni de lejos los mismos recursos. Hay algo que Larry no mencionó, no lo sé, no puedo verificarlo, pero marineros me han dicho que tenemos barcos navegando ahora mismo, en misiones, en otras zonas, en otros teatros de operaciones, que no tienen sus almacenes completos. Es decir, que no tienen misiles en los compartimentos porque no tenemos misiles que poner ahí. Y no queremos que nadie se entere de eso. Ritual y texto, no lo estamos subvirtiendo. Pero si eso es cierto, entonces estamos realmente en una situación complicada con respecto a algunas de las municiones más críticas que al menos utiliza la Marina. Así que si los hutíes hicieron eso, si de verdad han vuelto a actuar con toda su fuerza, y si consiguieron eliminar ese oleoducto y además cerrar de nuevo el Mar Rojo a todos, excepto a quienes se oponen a lo que está ocurriendo con los palestinos, volvemos otra vez a los palestinos. Entonces, eso sería algo formidable. Quiero decir, solo añadiría más problemas a Estados Unidos y en realidad al mundo entero, porque el Bab el-Mandeb es incluso más importante que el Estrecho de Hormuz en lo que respecta al comercio global. Right. Sí, ese tumbro es sereno. Venga, es mucha. Pero lo de Saudí es no me muestra el Eso era justo lo que iba a preguntar. Arabia Saudí, junto con Estados Unidos, dijo, vale. Aquí están los saudíes. Su última salida para sacar petróleo al mundo es por Yanbu, en el Mar Rojo. Ya tuvieron una guerra con Yemen de 6-10 años y la perdieron. Así que están ahí pensando, vale, ¿qué podemos hacer para asegurar que podamos sacar el petróleo por el Mar Rojo? Ya sé. Ataquemos Yemen para que los hutíes empiecen a bombardear nuestros aeropuertos, revienten Yanbu y cierren el Bab el-Mandeb, de modo que no podamos sacar ni una gota de petróleo. Genial idea. Vamos allá, chicos, sí. Bajo la dirección de Trump, supuestamente, o al menos con su aprobación, deberíamos decir. Así que hicieron eso, y enseguida los hutíes atacaron 2 aeródromos. Entonces los saudíes dijeron, quizá no fue tan buena idea. Y desde entonces han estado callados, no han hecho nada, porque creo que se dieron cuenta de que fue una estupidez enorme. Y con esa nota positiva me tengo que ir. Sí, el coronel Wilkerson y yo vamos a cerrar aquí. Gracias, chicos. Cuidaos, seguiremos en contacto. Bien, coronel Wilkerson, ¿cuáles son sus impresiones, sus comentarios sobre esto? Bueno, creo que quedan muy pocas personas en el mundo, muy pocos estados también, probablemente muy poca gente, que se preocupe de verdad por lo que está pasando, por lo que en muchos sentidos originó todo esto. Y me refiero a la situación de los palestinos. Se suponía que los saudíes eran firmes en que cualquier tipo de acuerdo que se alcanzara, ya fuera una reactivación de los acuerdos de Abraham
o cualquier otro que incluyera a Israel, tenía que incorporar un plan viable para crear un Estado palestino. Y tenía que ser viable, tenía que poder aplicarse y además tenía que ser rápido, no algo a largo plazo. Pero eso también ha quedado en el olvido, hasta donde yo sé. Ya nadie habla de eso. Lo único que está pasando es que nos estamos preparando para dejar, creo que entre 250,000 y 300,000 personas palestinas entre esos escombros y simplemente empezar de nuevo, sin ningún tipo de rendición de cuentas por ese crimen enorme. Y creo que eso se ha perdido de vista en todo esto, salvo quizá para gente como los hutíes o tal vez por alguna razón práctica para Irán. Sí, Y eso es una pena, de verdad una auténtica pena. sí, creo que hoy mismo 16 palestinos a causa de la agresión israelí. Rokana tuvo suerte de no haber muerto. He was arrested, detained. Lo arrestaron, lo detuvieron esos, ya sabes, colonos o como quiera que los llamen allí. Esos matones. Sí. Y luego va al programa de Jeremy Scale y empieza a defender por qué Estados Unidos debería seguir entregándoles armamento defensivo, entre comillas. Es absolutamente. Este es el estado de la política estadounidense en este momento, Coronel Wilkerson. ¿Algún comentario final, Coronel Wilkerson, antes de que terminemos? Any final comments, Colonel Wilkerson, before we close out here? Creo que estamos entrando en un periodo extraordinariamente peligroso en Estados Unidos, de aquí a diciembre. De verdad lo creo. Estoy observando lo que está haciendo ICE, estoy observando lo que está haciendo Pete Hegseth y lo que ya ha hecho. Sabes, no ascendimos a una mujer almirante de la Marina por primera vez en unos 17 o 18 años. Él ha moldeado este ejército. Lo está moldeando con nacionalistas cristianos, con personas de categoría mental 4. Lo está moldeando con un propósito. Y creo que sé cuál es. Quiere que sea neutral o incluso que esté del lado de Trump cuando empiece algo en noviembre. Sí, y aunque yo soy más de economía política, siempre hay que fijarse también en las personas. Sus caprichos, su carácter desequilibrado, pueden influir en la historia como hemos visto tantas veces, sin importar las limitaciones ni las consecuencias. Creo que eso es lo que lo resume todo. Toda la porquería que está saliendo sobre el antiguo secretario de Seguridad Nacional, sobre el actual director del FBI. Quiero decir, esto es un régimen lleno de criminales. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos algo así? Creo que fue en Berlín, en 1936-37. ¿Verdad? Sí, muy buen punto. Bueno, podemos ir cerrando aquí. Quiero dar las gracias al senador Wilson y pediros que contactéis con alguien del gabinete actual para hablar con ellos sobre esta guerra. Tal vez escuchen, o tal vez él escuche la voz de la experiencia. No lo sé, coronel. Seguid tirando de vuestras fuentes. Y nombre harap Trolik Tors. Y no llegado, final parties. Thank you so much, Guitar Jim, for that. Muchas gracias, Guitar Jim, por ese super sticker. Y a todos, no olvidéis darle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube y así más gente pueda escuchar lo que el coronel Lawrence Wilkerson y Larry Johnson han dicho hoy. Mañana volveré por primera vez con John Mearsheimer a la 1 p.m, hora del este, el 16 de julio. Así que uníos entonces el 16 de julio a la 1 p.m, hora del este. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias, coronel Wilkerson. Y con esto terminamos. Gracias, Danny. We are out. Thank you, Danny. Take